Al monte de Jehová me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré. Estamos a punto de seguir el tema de la puerta de la guardia o de la cárcel, pero quisiera presentarles al hermano Víctor Azurdia. Dios le bendiga, hermano. Gracias, Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar nuevamente con ustedes, ya listos para otro nuevo estudio de la palabra, de las puertas del alma. Y en esta ocasión nos toca hablar acerca de la consagración, la puerta de la guardia, la puerta de la cárcel. Amén. Es una puerta muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Y a la luz de la palabra, el texto lema lo encontramos en Nehemías 12, 39 al 40. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y la puerta del pescado, y la torre de Hananel, y la torre de Amea. Esta es la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Esto lo leíamos en Nehemías 12, 39 y 40. Entonces hablábamos de la importancia que es que nosotros tenemos que consagrarnos a través, pero algo muy interesante que estaba viendo aquí, hermano Víctor, es que nos habla de otras puertas que se relacionan con esta. Sí, es interesante ver, si usted ha seguido la secuencia de los temas, el significado de cada una de esas puertas, que digamos hablamos de la puerta vieja, de la administración, hablamos de la puerta de las ovejas, la salvación, y cada una, la puerta del pescado, y cada una de estas tenía un significado muy especial. O sea que podemos decir de que la consagración es si nosotros seguimos cada uno de esos pasos. Hay nuevo nacimiento, hay administración, hay testifica, muestra evidencias de que ha nacido de nuevo, y todo eso en conjunto nos va a llevar a lo que es la consagración. Y alguien pudiera preguntar, pues, ¿qué es consagración? Bueno, veámoslo desde el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. ¿Qué era lo que el Señor quería con la tribu de Leví? La tribu de Leví era un grupo especial de hijos de Dios que estaban dedicados al servicio del Señor. O sea, desde que ellos nacían de esa tribu Leví, eran destinados a ser sacerdotes, y toda su vida tenía que ser en preparación de consagrarse para que algún día, al llegar a la edad de la madurez, pudieran empezar a oficiar en el tabernáculo. Así también nosotros, la palabra de Dios nos dice que nosotros ya fuimos bendecidos en los lugares celestes, ya seamos apartados para Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que a través de los diferentes mecanismos que Dios utiliza, como por ejemplo la administración, la alabanza, la adoración, la administración de la palabra, la búsqueda, la entrega, todos esos nos van a llevar a que nosotros nos consagremos para Dios, apartarnos para Dios. Pudiéramos decir en esencia, ¿qué es consagrarse? Bueno, yo diría que consagrarse es obedecer. Amén. Cuando nosotros obedecemos a Dios, nos estamos consagrando. No es tanto de que tiene que tener una vestimenta especial, no es que tiene que estar haciendo repeticiones vanas para que Dios lo escuche, no es que tenga que estar haciendo ayunos largos para mostrar de que está consagrado. No, yo podría resumir que consagrarse es obedecer. O sea, de que si uno está en la iglesia, tal vez alabando, adorando, pero no está obedeciendo a Dios, no se está consagrando. Puede estar asistiendo a la iglesia, puede estar sirviendo inclusive, puede tener cargos muy importantes dentro de la iglesia, pero si no está en obediencia, no se está consagrando. Puede estar haciendo ritos religiosos en tal o cual iglesia, pero no está realmente consagrando. Consagración es vivir en una vida obediente a Dios. Por eso dijimos en el segmento anterior a este, de que nosotros tenemos que tener la dependencia, tenemos que depender del Espíritu Santo, para que así, como el Señor lo dijo, que iba a ser el Espíritu Santo el que nos iba a llevar a toda la verdad. Amén. Y aquí nos damos cuenta de que pues hasta el apóstol Pablo lo menciona, de que es muy importante la consagración. Y alguien que sabía con mucho interés saberlo, era el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque a él le presentaron el tercer cielo, ¿verdad? Y cuando empiezan
hablan del tercer cielo, viene él y dice que escuchó cosas que no se le fue permitida decir, pero nos damos cuenta que él nos da claves para que nosotros vengamos y nos consagremos. Y una de las claves es que habla de esta puerta, que es la puerta de la guardia de la cárcel, donde nosotros voluntariamente nos tenemos que hacer esclavos de Cristo. Sí, y veamos de que el apóstol Pablo se menciona él mismo que él es prisionero de Cristo. No que está en una cárcel, sino que es prisionero de Cristo. ¿Y qué es ser prisionero de Cristo? Veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo de José. José tenía sus 11 hermanos, tenía su papá y su mamá y tiene un sueño. Y en ese sueño se le da una revelación que él va a ser un personaje muy importante, no solo para el mundo en el que él vivía, sino que para su familia. Pero tenía un problema, que empezó a crecer una arrogancia en él. Cuando él contaba los sueños a su papá y a sus hermanos, se empezó a evidenciar una arrogancia en él. Pero mi Dios tiene maneras como trabajar con nuestra arrogancia, con nuestro orgullo. ¿Y qué es lo que hace? Lo mete en una cárcel. Y es interesante ver que la Escritura dice que José estaba en la cárcel y Dios estaba con él. Entonces, pareciera alguien decir, bueno, si Dios está con él, ¿por qué está en la cárcel en primer lugar? Bueno, veamos que esa cárcel le sirvió a él para quitarle todo lo que no le agradaba a Dios. Lo mismo el apóstol Pablo, el llamamiento que él tuvo, la mayor parte la pasó en cárceles, prisionero. Entonces, ¿para qué le sirvió? Porque eso le sirvió de una forma de depuración. Ahora, si nosotros nos consideramos prisioneros de Cristo, quiere decir de que ya no vamos a tener la libertad o el libertinaje, pudiéramos decir así, para ir tras las cosas del mundo, sino que ya vamos a estar en obediencia a lo que el Señor quiere. Porque mencionábamos en el segmento anterior, cuando alguien entra literalmente a una cárcel, que le quitan su ropa, le dan un uniforme, le cortan el pelo, le ajustan los horarios de comida, y todo eso que es pertinente a cuando una persona es metida en una cárcel. Ahora veámoslo nosotros. Nosotros cuando venimos a Cristo nos dan un nuevo nombre, nos dan una vestidura blanca, ya nos ajustan la comida. ¿En qué sentido? De que ya tenemos que comer comida espiritual. Nuestro Señor Jesucristo, en la tentación en el desierto, cuando el diablo le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan, mi Señor Jesús le dice una gran verdad: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, nuestro alimento ahora, cuando nosotros estábamos en el mundo, comíamos bagatela, comíamos basura, pero ahora, gracias a Dios, ya nos alimentamos de una comida espiritual. Así como el pueblo de Israel se alimentaba de un maná, también nosotros ahora nos alimentamos de una comida especial, que desde luego viene a través de un siervo que Dios pone en una iglesia y la disemina a toda la congregación. Ese es nuestro alimento espiritual que nosotros tenemos que estar alimentándonos. Todas esas cosas nos van a servir a nosotros para que nos lleve a ese grado de consagración y de madurez. Imagínense qué interesante saber, como dice el hermano Víctor, que tenemos que nosotros venir y consagrarnos, una. Otra, venir, ser, como quien dice, obedientes, ¿verdad? Obedientes a la palabra del Señor. Porque algo que nosotros nos damos cuenta es de que nosotros tenemos que seguir a un hombre que lleva un cántaro de agua. Y ese hombre que lleva el cántaro de agua, pues definitivamente es nuestro pastor, que nos viene y nos trae una enseñanza nueva y nos viene ministrando nuestra alma, de tal manera que venimos nosotros y empezamos a darnos cuenta de que lo seguimos por amor, ya no por imposición. Porque como le decía en el segmento pasado, 3 cosas que nuestro pastor se ha ganado de nosotros como ovejas es amor, admiración y respeto. Entonces, cuando empezamos a poner en práctica esas 3 partes, nos damos cuenta de que ya no estamos siguiendo simplemente a un hombre. Porque un hombre pues siempre nos va a fallar, un hombre siempre va a cometer errores, pero cuando empezamos a seguirlo a él, lo empezamos a seguir como un maestro de la palabra que es, y esta palabra nos viene instruyendo de tal manera que nosotros ya anhelemos estar en el camino del Señor y no andar en las cosas de la vanidad de nuestra alma, que serían las cosas del mundo. Entonces, una de las cosas importantes es, como decía el hermano, es importante que nosotros entremos a esa cárcel. No estamos hablando de una cárcel literal, estamos hablando de una cárcel que es entre el Señor y nosotros. Pero algo interesante es saber de que no solo José fue metido en una cárcel,
¿verdad? Hablamos del apóstol Pablo, casi todo su ministerio fue estar en una cárcel, ¿verdad? Sí. El apóstol Juan, el apóstol Juan. Y qué tremendo, porque estando en la cárcel, eso le sirvió para poder escribir la mayoría de las epístolas. Amén. Y ahí nos da muchos ejemplos del apóstol Pablo. Yo creo que estando ahí mismo en la cárcel, él tuvo la revelación de la armadura de Dios. Amén. Porque cuando estaba a la guardia de un soldado, yo creo que empezó a verlo y empezó a observar cada una de las prendas que tenía de su vestidura. Y ahí es donde el Señor le da la revelación de la armadura de Dios. Amén. O sea, de que todo lo que le sucedió al apóstol Pablo, sabía que había un propósito de Dios. Así también usted, hermano, amigo que nos mira, si está en una situación difícil, créame que la palabra de Dios dice que todas las cosas, todas, aunque sean buenas o malas, todas las cosas operan para bien, para aquellos que aman a Dios. Y el apóstol Pablo nos dice de que nosotros, como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos en nuestra vana ignorancia. O sea, por ejemplo, una persona que entra a una cárcel por adicción de droga o por alcoholismo, estando en la cárcel ya no lo va a poder hacer. No porque él lo esté dejando, sino que ya no se lo permiten hacer. O sea, tiene prohibido, por eso está en la cárcel, porque ya no va a poder ingerir alcohol, ya no va a poder usar la droga. Entonces, automáticamente ahí le quitan eso. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, sucede algo, pero sucede algo sobrenatural, porque aquel drogadicto, aquel que tiene un vicio, cuando viene a Cristo, Cristo le rompe las cadenas, le da su libertad, le devuelve su libre albedrío, para que ya teniendo el libre albedrío, usted bajo su propia voluntad puede escoger seguir a Cristo o no. Esa es la bendición que nosotros tenemos en Cristo. Nosotros hablamos de ser prisioneros de Cristo, pero en realidad es como aquel esclavo que cuando cumplía su periodo de esclavitud, el amo le decía, puede ser libre, pero el esclavo se sentía tan bien con el amo que le decía, no, yo me quiero quedar contigo, me tratas muy bien, me siento bien aquí, por eso quiero seguir trabajando contigo, y se hacía esclavo por amor. Así también nosotros, cuando venimos a Cristo, éramos esclavos del mundo. El mundo no nos trajo nada bueno, pero cuando venimos a Cristo, Él rompe las cadenas de esclavitud, nos devuelve libre albedrío, y ya con ese libre albedrío que nos devuelve, nosotros decidimos seguirlo a Él o no, en obediencia. Ahí sí que ser esclavos por voluntad, voluntariamente. Amén. Porque algo bien tremendo de darnos cuenta es de que en este relato que usted mencionaba, de este esclavo que se sentía tan cómodo con su amo, que dice que llegaban a un lugar específico de la casa y le horadaban la oreja. Y algo que nos damos cuenta a la luz de este tiempo es de que hay muchas personas que andan con esa práctica. Sí. Entonces, Es una mímica. Ahí sí que una mímica, y nos damos cuenta de que estas personas que se hacen estas cosas, por ejemplo, el famoso piercing, ¿verdad? Nos damos cuenta de que están dando a conocer que son esclavos, pero no de Cristo. No de Cristo, sino que del enemigo. ¿Por qué? Porque usted empieza a darse cuenta de todo lo que trae este tema. Porque algo es ser un esclavo de Cristo por amor y algo es ser esclavo del mundo, ahí sí que por imposición. Entonces, cuando empezamos a ver esta situación, decimos, qué tremendo que el Señor nos está mostrando esto para que nos demos cuenta, porque ahí sí que, como dice la palabra otra vez, dice, por sus frutos los conoceréis. Y ahí sí que no necesitamos de que esta persona nos diga que de quién es esclava, porque prácticamente hay requisitos que llenar, ¿verdad? Pero aquí estábamos viendo de que uno de los requisitos para ser prisionero del mundo es estar en la cárcel, es que le quitan su ropa, dice, le dan un uniforme que no es de él. Cuando sale, no sale con el uniforme, le cortan el cabello, le ajustan los horarios de comida, lo fichan y cosas así semejantes. Pero empezamos a darnos cuenta que cuando venimos y somos prisioneros de Cristo, vemos en 1 de Pedro 4:2, dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta de que hubo un evento donde Pablo y Silas dice que estaban en una cárcel de Filipos. Viene el Señor y dice que hubo un terremoto y se abrieron las puertas de las cárceles. Entonces nos damos cuenta de que nos da a conocer Pablo de que no salió libre.
no salió libre. Es interesante, Se quedó ahí ese metido. pasaje a mí me gusta mucho porque vemos de que ese terremoto estaba teledirigido a esa cárcel. Exacto. Y es impresionante ver de que la cárcel se destruyó, inclusive los grilletes que tenían los prisioneros se abrieron. O sea, de que eso nos está mostrando de cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos hace libres de todas esas esclavitudes. Y fueron libres. Y es interesante ver de que ahí el apóstol Pablo estaba alabando a Dios. Y en medio de la prueba. Cualquier persona hubiera podido estarle reclamando a Dios, ¿por qué estoy yo aquí en este lugar? Pero sin embargo, Pablo sabía que todo el proceso que Dios lo estaba llevando era para que tuviera un efecto purificador en él, porque recordemos de dónde venía Saulo de Tarso. Saulo de Tarso venía de perseguir a cristianos. Y es interesante de que así como en la cárcel le dan a uno un número, cuando nosotros venimos a Cristo nos dan un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Veamos de que Saulo el perseguidor ahora es Pablo. Y Pablo, estando en la cárcel, literal, empieza a alabar al Señor. Entonces, ¿qué nos muestra ahí? De que cuando nosotros alabamos, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros vamos bajo la voluntad de Dios, el mundo no nos puede esclavizar. Porque vemos que literalmente se rompen las cadenas, todos son libres. Y el carcelero de Filipo se iba a matar porque creyó que los presos se habían escapado y el apóstol Pablo dice, no te hagas daño. Y Pablo no lo evangelizó. El prisionero llegó a los pies de Pablo y le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? O sea, una persona que lo acaba de estar golpeando, viene a él y le dice, mira, yo he visto esto que acaba de suceder, esto no es natural, esto es sobrenatural. Tú te mueves en un mundo sobrenatural, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, esa es la bendición, de que el mundo ya no nos puede esclavizar. Somos libres en Cristo para que nosotros con nuestro libre albedrío decidamos vivir una vida consagrada. Y eso es lo que el apóstol Pablo decía en 1 Pedro 1:15. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces cuando nosotros empezamos a vivir la palabra, a ponerla por obra, entonces vamos a poder nosotros llegar a lo que es la verdadera consagración, entregados para el Señor. Amén. Interesante esto porque nos damos cuenta de que es una cárcel que nos tenemos que meter por voluntad propia. Pero una de las cosas que nos damos cuenta es de que el ser humano lo que está haciendo es encarcelándose. Ahí sí que en cosas del pecado. ¿Por qué? Porque se encarcelan a un vicio, se encarcelan a una inmoralidad, se encarcelan a una tristeza, se encarcelan de diferentes maneras, pero no en el querer agradar al Señor. Pero en el caso de nuestro apóstol Pablo, nos damos cuenta de que Él nos estaba dando parámetros para que nosotros viniéramos y fuéramos esclavos por amor. Ahí sí que ya no por imposición, sino que por amor. Y vemos de que una de las cosas interesantes aquí, condiciones para que yo no me salga, es de que uno mismo tiene la llave de esa cárcel. Uno mismo. Entonces uno puede entrar y salir a esa cárcel. Pero en el caso de lo secular, vemos que cuando alguien se mete, bueno, lo meten preso, lo meten pero lo dejan bajo llave, lo dejan bajo un proceso muy, pero demasiado feo, ¿verdad? Horrible. Y nos damos cuenta que hay personas que gozan estando metidos en esas cárceles, de tal manera que dan a conocer de que se gozan más de esa forma y no de lo que el Señor nos quiere dar, porque algo que me decía alguien, ¿cómo vas a ser esclavo de Cristo? Entonces le digo yo, Cristo no me está metiendo a la cárcel, yo solo me estoy entrando, ¿verdad? Porque una de las cosas es de que yo quiero dar de gracia lo que por gracia el Señor me ha dado. Entonces yo tengo que empezar a negarme a las pasiones desordenadas a las que fui yo sometido antes de estar en Cristo. Pero cuando vengo y empiezo a ver esta situación, digo yo, qué tremendo, porque la vocación es vivir conforme al llamamiento santo, desempeñar lo que nos gusta en Cristo Jesús. Y algo que yo le puedo dar de ejemplo
es de que estamos aquí en este set ahorita. Amén. Nos estamos gozando haciendo la obra del Señor. ¿Por qué? Porque estamos dando de gracia lo que por gracia Él nos ha dado. Nadie nos tiene con una pistola aquí apuntando a que estemos en este set. Lo hemos hecho voluntariamente. ¿Por qué? Porque nos gozamos hablando de la misericordia del Señor. Ahí sí que, como decía el apóstol Pablo, cuando estaba en esa cárcel de Filipo, después de que lo azotaron, dice que cantaban alabanzas porque se sentían ellos como privilegiados de ser azotados por causa del nombre. Sí, es increíble poder asociar eso a la mente común. No le cabe el que uno se haga esclavo de Jesucristo. Pero la realidad es de que solo hay dos opciones. O somos esclavos de Cristo por amor, o el diablo nos puede esclavizar. Y eso no va a ser por amor. No hay intermedio, no hay alguien que pueda decir, bueno, yo no quiero ni ser esclavo de Cristo, ni ser esclavo del diablo. No, no se puede. O le servimos al Señor o no le servimos al Señor. O somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. No hay término neutro. O sea, de que para que nosotros podamos vivir la vida abundante en Cristo Jesús, vemos como estamos asociando las cárceles. En una cárcel no puede hacer uno su propia voluntad. Entonces, lo mismo, cuando nosotros venimos a Cristo, ya no podemos hacer la voluntad de la carne. No estamos hablando de que nuestra propia voluntad. Dios no quiere hacer a nadie robot. Dios nos da a nosotros el libre albedrío para que nosotros podamos escoger. Nosotros bien pudiéramos escoger estar aquí o estar en la playa, pero la voluntad de Dios es de que nosotros estemos en obediencia, haciendo lo que Él dice, que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, ya no nos vamos a dejar manejar por nosotros mismos. Ya va a haber otro que nos está gobernando, que se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo quiere el bienestar para nosotros. Yo creo que el estar asistiendo a una iglesia, a un discipulado, venir constantemente a buscar la presencia de Dios, nos va a evitar de muchos problemas. Y es más, no solo nos va a evitar de problemas, sino que Dios nos va a bendecir. Porque déjeme decirle que si nosotros no dejamos de hacer nuestra voluntad y no nos sometemos a la voluntad del Señor, no vamos a poder vivir una vida en consagración. Amén. Y aquí queremos hacer un pequeño paréntesis para aquellas personas que en esta oportunidad quisieran ser esclavos de Cristo. Nosotros le extendemos la invitación a que usted acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador y que inmediatamente también le hacemos la invitación de que se bautice en el bautismo en agua. Porque Marcos 16:16 lo define: aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas aquel que no creyere será condenado. Entonces aquí te extendemos la invitación a ti que no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador y de alguna manera estás viendo este segmento. No es una casualidad, es un propósito de parte del Señor para que tú seas salvo a través de este bendito evangelio. Y también te quisiéramos invitar a aquellas personas que no siguieron el caminar del Señor y se quedaron ahí postrados en medio y pues quisieran volver a hacer esta confesión de fe. Los invitamos a que aquí el hermano Víctor Azurdia va a hacer la oración de fe para aquellas personas que quieren dar este paso muy importante. Amén. Esta invitación no es para que vengas a esta iglesia, no es para que vengas a la iglesia tal o cual, no, es para que tú vengas a Cristo. Amén. Para que tú recibas a Cristo como Señor y Salvador. Él murió en la cruz del Calvario hace 2000 años por tu vida y por nuestra vida. Por eso hoy, si tú estás dispuesto a hacer esa oración de fe, yo te invito para que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Abro las puertas de mi corazón. Te invito a que vengas hoy a mi vida. Espíritu Santo, te invito a que tomes hoy el control de mi vida. Gracias por tu sacrificio. Gracias por hacerme hoy tu hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración de fe, déjame decirte que tus pecados han sido perdonados. Dios los ha tomado y los ha echado al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Tu nombre ha sido escrito hoy en el libro de la vida y nadie lo puede borrar de ahí. Hay fiesta en los cielos. Dios se regocija porque un pecador vuelve de su pecado a reconocer a Cristo como Salvador. Te invitamos a que si tú no tienes una iglesia donde te congregues,
que vengas, nos visites. Aquí el hermano Jorge te va a estar dando más información, cómo nosotros te podemos dar seguimiento a este paso tan importante que has tomado en tu vida y cómo nosotros podemos ayudarte en ese nuevo caminar. Quiero explicarte en unos pequeños segundos la importancia de dar este paso en obediencia. Una es de que Marcos 16:16 lo aclara: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces, Juan 3:3 habla de algo muy importante. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú aceptaste a Cristo como tu único suficiente Salvador y tú también reconciliaste en esta hora, tú tienes derecho a ver el reino de Dios, según lo que dice Juan 3:3. Pero Juan 3:5 dice algo más tremendo, más profundo. Dice, respondiendo, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver el reino, otra cosa es entrar en él. Te queremos invitar a la luz de la palabra a que tú le des seguimiento, y si tú quieres más información a la luz de la palabra, llámanos al 323-789-1665. 323-789-1665. Y si estás a través de la web, www.ministerioselim.net. Ahí nosotros te vamos a dar seguimiento y te cuento que tenemos bautizos una vez por mes en tu ministerio, la Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles. Un oasis para tu vida espiritual. Llámanos y te vamos a dar más seguimiento. Yo creo que el tiempo ya no se nos ha ido, hermano, y quisiéramos invitar a los hermanos a que nos sintonicen en el próximo segmento que viene enseguida. Sí, en el próximo segmento vamos a dar la conclusión acerca de este tema tan interesante, la puerta de la cárcel, que es la consagración. Es tan de vital importancia que nosotros sepamos cómo consagrarnos para Dios, cómo apartarnos para Dios, porque yo creo que todos estamos ansiosos de que un día venga nuestro Señor Jesucristo, se aparezca en las nubes y que nos lleve juntamente con Él para nunca más separarnos de Él. Y eso es el afán de nosotros, que a través de estos estudios nosotros podamos ayudar a cada uno de aquellos hermanos que desean consagrarse. Esté atento a la próxima programación. Gracias por su sintonía. Dios te bendiga. Al monte de Jehová me acercaré, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar.